Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 2 de marzo. Inversores, muy bienvenidos. José Luis y yo os estábamos esperando. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido un día más al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Ququé tal? Muy buenas tardes, Ismael. Un placer, como siempre. José Luis, es que tiene un bono de estos como los de transporte. Sí. Y tiene de 10 en 10. Tiene las apariciones, las invitaciones a hechos relevantes, ¿verdad? José Luis, estamos en una sesión en la que parece que la presión bajista se confirma. De hecho, tenemos, solo en verde hemos visto durante el día a los sectores defensivos. Los abordamos luego, si quieres, porque quiero preguntarte por este fenómeno, a ver si te apuntas a la tesis de que ya se está acabando el espejismo o todavía tenemos realmente opciones de estirar un poquito más la renta variable. Pero antes nos vamos a, si quieres, y te invito a ello, analicemos lo que es la noticia de la semana en el IBEX 35, que es la fuga de Ferrovial de España y su decisión de instalar la sede corporativa en Países Bajos. Dicen, entre otras cosas, que para asegurar la estabilidad jurídica y acceder a una mejor financiación. Ayer el rebote la reacción en bolsa fue elocuente, con el valor subiendo hacia arriba en tonos verdes, a pesar de que el día fue, lo vimos hacia el cierre moderadamente bajista después de conocer el IPC alemán, ¿verdad? Que no nos gustó nada. Hoy hemos conocido el de la zona del euro y tampoco nos gusta nada, sobre todo en el tramo subyacente. Y a pesar de este contexto, los inversores apoyaron la decisión de la familia del Pino. Ahora bien, José Luis, desde un punto de vista técnico, ¿qué hacemos a partir de ahora con Ferrovial, teniendo en cuenta que además entiendo que se habría unos meses de cierta incertidumbre hasta que el valor o hasta que la empresa confirme o haga efectiva su decisión, ¿no? Eso es, al final son decisiones que conllevan un tiempo y la compañía por el momento se ampara en que la decisión se toma en base a que el accionariado está diversificado internacionalmente y esa intención, ¿no?, de salir a cotizar en Estados Unidos. Técnicamente, como bien indicas, por el momento lo que estamos viendo es una semana al alza, es decir, la noticia en bolsa se está reflejando de forma positiva. Ya incluso la pasada semana el valor se apoyaba en una zona importante a nivel técnico. La sucesión de mínimos crecientes que tenía desde mitad de octubre, cuando cotizaba en base de canal de largo plazo, allá por los 22 euros, suponía una tangencia durante la pasada semana alrededor de los 25,38 que hacía de mínimos, un nivel ya de cierta relevancia también de retroceso por Fibonacci, de todo el tramo de subida previo que le llevó hacia el techo de canal cerca de los 28 euros. Y esta semana es una semana importante desde un punto de vista técnico porque podría suponer la confirmación de ese apoyo en esa directriz alcista, en esa sucesión de mínimos crecientes y poniendo el punto de mira de nuevo en esos altos comentados de por encima de los 27 euros y con aspiraciones posteriormente de nuevo a los altos históricos allá por los 29 euros que no se cotizaban desde febrero del 2020, cuando el mercado alcanzó los altos anteriores y desde cuando se inició la fuerte caída posterior por mor de las primeras noticias frente al coronavirus. Sí, parece que ni los problemas con Heathrow están consiguiendo tumbar al valor. La estamos leyendo ahora mientras hablamos en 26,67. Hoy también ha tenido un día alcista de alrededor del 1% de mejora. Pero sin embargo, estos niveles siguen siendo interesantes para las personas, para los accionistas que quieran entrar o exponerse al sector. ¿Es mejor Ferrovial que otros competidores, que otros pares suyos? Particularmente teniendo en cuenta la nueva escenografía que ha desplegado, ¿no? Oye, yo quiero venderme como una empresa global, lo más simbólico es que me voy de España. Ha contratado también un bufete de abogados para empezar a cotizar en Estados Unidos. ¿Es Ferrovial una opción mejor que otros pares para exponerse al sector de las concesionarias y la construcción este año? A ver, el sector, todos los fondos europeos y todo el sector de infraestructuras en general, creo que tiene vientos de cola, porque se viene hablando mucho tiempo atrás, ¿no? Y además todo el gasto fiscal que están haciendo los estados para de alguna manera reactivar la economía, todo eso beneficia a las empresas del sector. Lógicamente, siempre es positivo tener una adecuada diversificación, pero si es momento de entrar en el valor o no, desde luego,
Si la compañía está firme en este propósito, eso podría ser positivo desde un punto de vista de cotización. Otra cosa es que, bueno, a nivel imagen, pues también hasta cierto punto el gobierno está haciendo su trabajo, porque a nivel de imagen pues no es positivo que las empresas saquen su sede de España. Y luego, pues esos comentarios, ¿no?, al respecto de que realmente es una compañía que ha recibido apoyo público y bueno, pues no deja de ser un gesto quizás difícil de entender, pero al margen de esas consideraciones, pues y desde un punto de vista estrictamente del accionista, pues sí, al final se plasma, sí que podría ser algo positivo. Cambiamos de tercio porque hay otro valor que está también acaparando titulares estos días, y no precisamente por cuestiones de estabilidad, ¿no?, que es un poco lo que busca Ferrovial, pero no, un valor al que le baila la cúpula, es decir, primero está metida de deuda hasta las trancas y luego le baila la cúpula. Estamos hablando, como supongo que nuestra audiencia se está imaginando, de Grifols, la dimisión por sorpresa de Mayer. Bueno, todas las dimisiones suelen tener un componente de sorpresa, pero está todavía más, ¿no? Porque apenas llevaba 4 meses, perdón, en el cargo, en la posición, y bueno, y se va sin más de la mañana al mediodía alegando cuestiones personales y de salud. ¿Cómo está afectando todas estas, bueno, ciertamente, de estos terremotos, ¿no?, que últimamente cada vez que hablamos de Grifols aparece en prensa con titulares que gustan poco a los inversores? Y teniendo en cuenta que probablemente nos estamos yendo hacia un sector, el de la biofarma, que podría, a pesar del descalabro del año pasado, que podría abrir varias oportunidades en los próximos meses. ¿Cómo analizas tú este sector, José Luis? Perdón, este sector. Quería hablar de Grifols. Si quieres, luego me haces también un contexto sobre el sector en su conjunto. Sí, lógicamente cualquier cambio que haya en la cúpula, y sobre todo cuando es un cambio que no estaba pues en el guión, se acoge con incertidumbre. Pues el inversor, lógicamente, se ve asaltado por posibles dudas. Y sin ir más lejos, quizás uno de los casos más sonados recientemente fue con Inditex, cuando Pablo Isla abandonó el barco, y bueno, al final se ve... Lo que pasa es que la transición ahí fue más calmada, José Luis, ¿no? Bueno, también más es cierto, y se anunció. Pero al final, pues si hay un plan continuista y digamos que las previsiones, la estrategia previa se mantiene, pues el valor tiende, lógicamente, a recuperar pues el precio previo. Ahora mismo está siendo penalizado, posiblemente no solamente por esta razón, porque los accionistas pues tienen miedo, y es lo que también está cotizando de alguna manera el valor con las caídas recientes, a que haya una ampliación de capital. Pues el Glassman ya indicó que no, que por el momento es una opción que queda en último lugar. Pero bueno, pues tendría que haber, lógicamente, una transmisión de que pues el plan de reducción de costes que Steven Mayer había pues establecido previamente se va a plasmar. Desde un punto de vista técnico, Grifols está en una situación ahora mismo clave, yo creo, porque por un lado la recuperación desde mitad del pasado mes de octubre ha sido muy fuerte, ha sido muy clara, desde las inmediaciones de los 8 euros hasta pues prácticamente los 15, es decir, hablamos casi de haber duplicado la cotización, y desde entonces toda esa zona de los 14 y 15 euros es un muro a nivel técnico, es un nivel que perforó en su momento y que fue el inicio de un fuerte tramo de caída, y eso es lo que comúnmente se llama como un pullback, ¿no? Es decir, el accionista, después del tramo de penalización previo, pues o el inversor o el especulador, pues en fin, intenta retomar la inercia compradora, se replantea si no ha sido excesivamente penalizado, pero ahí surgen de nuevo dudas. Entonces suele ser una oportunidad para cortos, y por el momento es la zona clave a vigilar. Pero sin embargo, pues también estamos en un nivel, los precios actuales alrededor de los 11,30 que ha llegado a cotizar, pues que supone un nivel de soporte en el corto plazo. Son los altos que cotizó en octubre antes de superarlos, y es una zona donde podría haber cierta recuperación, cierta pues resiliencia del valor, una vez que ha rebajado también de alguna manera la fuerte sobrecompra que tenía por el tramo previo. Entonces es un punto de impasse ahora mismo,
pues esa famosa batalla, ¿no? Entre los osos y los toros tendrá que dirimirse desde este nivel en uno u otro sentido, y más pronto que tarde. José Luis, decíamos al arrancar el episodio que hemos tenido una sesión con los valores defensivos clásicos en verde, por ejemplo, Telefónica, a pesar de que también, bueno, o quizá es interesante defensivos, porque hoy había tarea de la que defenderse, por ejemplo, los IPCs que estamos conociendo, ¿no? Telefónica, que estaba tirando del carro dentro de este grupito. También los bancos, parece que los bancos han reaccionado a la entrevista de esta mañana de Susana Griso con la presidenta del BCE, en la que allí ha confirmado en Antena 3 que habrá subida de 50 puntos básicos, ha dejado el interlineado de lado y ya nos ha dicho que no ve elementos sobre la mesa para no subir 50 puntos básicos los tipos de interés en marzo. Que esto se esperaba, pero como siempre con el BCE, solo lo esperábamos, no nos lo decían, ¿no? Pues esta subida de tipos queda confirmada ya para este mismo mes, los bancos hacia arriba. Pero si te parece, seamos un poquito ordenados en el discurso. Empezábamos hablando de Telefónica. Venga. Cuéntanos tus impresiones y luego nos vamos a los bancos. Perfecto. Telefónica a mí es un valor que me sigue gustando. Es verdad que el último tramo del pasado año no lo hizo tan bien como hubiera sido de esperar. El comienzo que está teniendo de un punto de vista técnico es muy ortodoxo. Estuvo en un lateral entre la zona de los 3,25 y los 3,65 durante varios meses, desde octubre del pasado año hasta que a principios de febrero lo ha roto al alza, o a mitad de febrero del pasado mes lo ha roto al alza, y por el momento la anchura de ese canal entre 3,25 y 3,65 proyectada desde un punto de ruptura, pues la ha conseguido. Es decir, niveles de alrededor de 4 o 4,05 son los niveles que estamos viendo cotizar actualmente o que hemos visto a lo largo de la semana. Y bueno, pues hasta cierto punto es un valor que empieza a mostrar pues una mejora importante. ¿Qué tendría que hacer para despejar, pues digamos, el escenario de que pueda haber una recaída de nuevo bajista? Pues sería conveniente verlo por encima de su media de 200 sesiones, alrededor del 4,30, 4,35, y por qué no, pues se podrían llegar a ver todos los niveles desde los cuales se inicia un nuevo tramo o el actual tramo bajista, pues una vez que el pasado mes de julio no fue capaz de superar los 4,80. Entonces toda esa zona de resistencia entre los 35 y 4,80 podría ser un objetivo para el medio plazo. Pero bueno, es un valor al final pues que en su momento fue considerado como tecnológico, ahora se ve más como una utility, pero también de alguna manera pues un valor que tiene una beta que le permite enfrentar o confrontar situaciones de incertidumbre en el mercado con recuperaciones bursátiles, como nos ha acostumbrado en los últimos años. Y a nivel de bancos, que me preguntabas... Sí, yo te quería sugerir que habláramos de Bankinter, que es el que se ha pegado un estirón, es el que ha recogido con más fuerza esta confirmación de tipos de interés. Lo estamos leyendo a un crecimiento del más 1,39%. Y además también es el valor que hace más días que no hablamos de él. Ya con Codina ya repasamos los grandes bancos la semana pasada, así que te propongo hablar de Bankinter, José Luis. ¿Cómo lo analizas? Su momento y su proyección. Sí, pues bueno, desde un punto de vista técnico hay una zona desde la cual pues está desarrollando un lateral en las últimas semanas. Podríamos hablar de niveles de alrededor de los 6,80. Y esto nos lleva a una zona no visitada desde principios del 2018. Es decir, ya es un nivel de resistencia relevante, pero tampoco acaba de ser expulsado de precios de esa zona. Está haciendo una lateralidad que podríamos pues, establecer en cuanto a la base en el 6,38, 6,35, 6,38, donde ha estado las últimas semanas, y en base a eso pues yo creo que habría que plantear el escenario en el muy corto plazo. Es decir, la perforación de esta zona sí le podría hacer pues ir a visitar niveles pues alrededor del 5,80, una directriz alcista en una sucesión de mínimos crecientes que tiene desde el pasado marzo del 2022, y la superación de ese 6,80 pues le podría, bueno, pues ya plantearse a la cotización, le podría llevar a plantearse pues niveles, ¿por qué no?, por encima de los 9, incluso los 10 euros, ¿no?, que serían prácticamente los máximos históricos. Es una tesitura ahora mismo planteada de esa manera, un lateral que puede romperse en uno u otro sentido. Dentro de la banca, pues ya sabemos que es un valor que tiene más exposición a todo lo doméstico y el negocio local, local, y en ese sentido pues le pueden afectar menos a priori pues otras variables como a los grandes, ¿no?, como a Santander o a BBVA.
Tu análisis, la confirmación de los 50 puntos básicos para marzo es un elemento que solo esperábamos confirmación, por tanto ya lo teníamos recogido en precio probablemente, pero esta confirmación, ¿crees que tendrá algún impacto en los próximos días? Realmente el impacto lo está teniendo en prácticamente cada momento, porque pues toda noticia que sale es mirada con lupa. El mercado sigue sin tener claro si estamos ante o en la antesala de una recesión, y todo lo que suponga recalentamiento de la economía pues son más posibilidades de que haya subidas de tipos más allá de lo que por el momento se contempla, y sobre todo durante más tiempo. Pero tampoco está claro, tampoco está definido que vayamos a entrar en esa recesión. Por ahora lo que ha apuntalado el mercado han sido los resultados empresariales. Quizás hasta el siguiente trimestre no podamos ver si realmente pues hay un deterioro, ¿no?, en cuanto a los resultados empresariales. Y en el día a día, pues cualquier dato se mira con lupa. Hoy, concretamente, con el dato preliminar de IPC en Europa del mes de febrero, es verdad que la reacción ha sido bajista, pero bueno, por el momento se están recuperando niveles de soporte que intradía se han perdido en algunos índices, concretamente en el DAX. Y por el momento pues son zonas que en el corto plazo siguen siendo válidas. Niveles de 15.150, 15.200 son una zona de soporte clara. Pero también es cierto que empieza a haber pues cada vez más peligro de que el recorte sea superior. Entonces sería deseable que saliera un dato pues, de empleo, que saliera algún dato que diera un poquito de respiro en Estados Unidos, en Europa, para que el mercado pues, recuperara algo más de posiciones. Luego hay una referencia que se está tomando muy en cuenta como posible nivel técnico y que también tiene traslación en las bolsas, como es el bono americano a 10 años. Esa referencia del 4%. Lo tenemos ahí al 4, ¿verdad? Claro, cada vez que hay una aproximación a esa zona, pues se genera cierto nerviosismo, ¿no? Sin embargo, hay otro indicador como es el VIX que normalmente pues, nos avisa, nos puede anticipar que haya recortes más pronunciados, que por el momento pues, no está teniendo una gran escalada. Entonces son señales contrarias y bueno, está el mercado muy definido. Pero te veo tranquilo a pesar de esta esquizofrenia que vemos en los mercados, ¿no? Los datos. Bueno, es que el mercado es así, es decir, nunca va a estar despejada la incertidumbre y de hecho muchas veces pues con los compañeros de la mesa lo comentamos, que realmente, sobre todo el inversor neófito, ¿no?, piensa, bueno, es que hay incertidumbres y hasta que no esté todo despejado eso no va a pasar, no me interesa nunca, entrar. Claro. Es el día que realmente la economía va bien, que todos los problemas han desaparecido, que ya no hay incertidumbres, probablemente ya esté reflejado en el precio o le quede muy poquito para estar reflejado en el precio, ¿no? Esa máxima de que cuando sale la noticia en el telediario de que la bolsa está recuperándose o que la bolsa está en máximos, pues bueno, suele ser antesala de techos de mercado, pero porque el mercado es así, el mercado anticipa de alguna manera, pues bueno, lo que después se plasma en la economía. José Luis, decíamos también al arranque que quería preguntarte por la presión de estos días sobre las bolsas. Hoy tenemos media tabla, hemos visto media tabla en rojo. Ayer ya vimos al IBEX ceder a rebufo debido al mal dato de IPC en Alemania. Hoy el dato como decíamos, de la zona del euro no es bueno, sobre todo es bastante malo el de la subyacente. Es decir, los problemas que estamos viendo en España son compartidos con el resto de la zona del euro. Lo que pasa es que la inflación subyacente en la zona del euro es del 5,6, mientras aquí vamos por un 7 largo. Es decir, que esos 200 puntos básicos de diferencia también habría que analizarlos. Pero, ¿qué comentáis en la mesa? O sea, cuando cruzáis estas dos realidades, ¿no? Por ejemplo, el arranque de año que hemos tenido, a pesar de los días que estamos viendo ahora, que también esperábamos que fuera una semana complicada, ya lo anunciábamos el lunes, con los datos que se van confirmando, que lo que nos vienen a decir es que los problemas no habían desaparecido y que siguen ahí a pesar del espejismo que nos hemos emperrado en ver todos desde exactamente el 2 de enero. ¿Qué comentáis en la mesa? ¿Veis más volatilidad de la que quizá estemos dispuestos a asumir? ¿Cómo estáis analizando e interpretando todos estos días, Luis? Pues vemos sobre todo cómo existe esa disociación entre la economía y las bolsas, porque estamos viendo un IBEX 35 como referente que se está mostrando con mucha fortaleza, también porque está muy compuesto, muy formado, muy ponderado por los bancos, ¿no? que lo están haciendo especialmente bien y que tienen vientos de cola y que no tiene componente de tecnología, que es lo que ha estado más penalizado últimamente. Pero también es verdad que hay que mirar cada país, yo creo hay que interpretar los datos en cada país de forma concreta. En España hemos tenido una recuperación económica quizás posterior a otros países,
con menos componente industrial, más componente, pues como todos sabemos, de turismo y del sector servicios, que se han recuperado con posterioridad. Y por lo tanto, pues todo el crecimiento que ha habido desde entonces y por ende, pues toda la inflación posterior, por mor de ese exceso quizás de consumo, de ese exceso de demanda, pues también está teniendo lugar con más, en fin, con una traslación mayor, ¿no?, en el tiempo. Y luego, pues también muchas veces las formas de medir, ¿no? Los organismos que miden pues todos estos datos pueden tener formas de medirlo diferentes, no están homogeneizadas. Entonces, bueno, pues siempre hay que mirarlo todo en perspectiva. Y eso es una de las razones también por las que muchas veces hemos comentado que se habla de que pues, Alemania había estado en recesión o técnicamente, o que había estado a punto de entrar en recesión o que podría estar en recesión, porque también tuvo, no hay que mirarlo como un hecho aislado, sino como un hecho global. También tuvo una recuperación mayor desde la pandemia, y eso ha hecho pues que después haya, digamos, levantado un poco el pie en el acelerador de forma más abrupta, ¿no? Y quizás países como España pues han tenido una recuperación más lineal y técnicamente pues igual se han escapado por el momento de entrar en esa situación de recesión técnica. Pero bueno, pues lógicamente hacer hincapié en eso, en que el mercado pues parece que por el momento, con este fuerte movimiento que ha habido al alza en lo que llevamos de año, pues por el momento lo que tiene es que consolidar todas estas zonas, si es que después pues hay todavía combustible para seguir alcanzando cotas superiores. Históricamente además es así, cada vez que ha habido un enero tan fuerte, pues por regla general el fin de trimestre ha ido en línea con ese cierre de enero. Entonces, por el momento es lo que estamos viviendo, un mes de febrero con cierta corrección, y todavía quedaría el mes de marzo para apuntalar los niveles actuales, que son susceptibles, lógicamente, de perderse y entrar en una corrección mayor, o no, pero pues hay que mirar el mercado cada día. Lo iremos viendo, y para mirar el mercado cada día coincides conmigo, finanzas.com, ¿no? Por supuesto. Ahora es cuando viene YouTube y nos penaliza. José Luis Herrera de Banco Vic, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros una vez más. Un placer, como siempre, muchísimas gracias. Inversores, este ha sido un podcast de finanzas.com realizado por Covadonga La Cruz Camblor y producido por José Jiménez. Iba a decir por José Luis Herrera. Bueno, ya te queda poco, José Luis. De aquí a producir no hay mucho. Hoy, como todos los jueves, damos las gracias a todo el equipo que hace posible la programación de los podcasts de finanzas.com. Nos reencontramos el lunes, pero no os perdáis a Alejandro Ramírez mañana a las 7 de la mañana, ni a María Gómez Silva, ni a Pepe Jiménez durante el fin de semana. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.